Bueno, Mati, ahí escuché el inicio. Sí, ya está. Bueno, entonces vamos a empezar formalmente la clase de hoy, si les parece. Así que buen día para todos, para todas. Quiero empezar la clase con un saludo institucional porque hoy es el Día del Médico Veterinario, hoy se festeja el Día de todos los profesionales relacionados con las ciencias agropecuarias, ¿no? Porque el 6 de agosto de 1883 se genera el hito más importante en las ciencias agropecuarias de Argentina porque se inaugura el primer Instituto Superior de Enseñanzas Agropecuarias, ¿sí? Así que bueno, hoy es el Día del Veterinario y de la Veterinaria, así que un saludo para mis colegas que los tengo, para mis compañeros y compañeras, un cálido saludo. Y en relación a los alumnos, bueno, este es el día de la enseñanza agropecuaria también, ¿sí? Del ingeniero zootecnista, del ingeniero agrónomo. Así que bueno, esto nos toca este 6 de agosto. Puntualmente en la clase de hoy es regulación del equilibrio ácido-base en el medio interno. Esto es un tema fascinante. En realidad en fisiología nosotros decidimos dar aproximadamente 30 clases y cada una de las clases entendemos como esenciales porque son el esqueleto del estudio de la fisiología en el organismo. Nosotros resumimos en cada una de las clases la esencia de lo que nosotros creemos que hay que saber para entender la fisiología y con ello la herramienta para entender la farmacología, para entender la semiología, para entender la patología, etcétera, etcétera. Así que bueno, eh, esta clase realmente es apasionante. Estos son los pasos de la clase de hoy. Son 4 pasos que vamos a hacer. En un primer momento vamos a hacer un repaso de los conceptos básicos de pH. Vamos a hablar de los valores de pH del medio interno. Como tercera instancia vamos a hablar de la agresión, de la carga ácida y de los álcali que el metabolismo genera y que son una agresión. Y en respuesta a esa agresión, como último paso, vamos a ver los mecanismos fisiológicos que regulan estos excesos de ácido y de álcali. Estos mecanismos fisiológicos los podemos dividir en 3. Sistemas amortiguadores, la actividad pulmonar y la actividad renal en el control de la concentración de hidrogeniones. Así que bueno, vamos a pasar a la primera parte. Vamos a hacer entonces un repaso de química de la Alejandro, misma manera que lo han visto ustedes por primera vez. Y no solo en química, sino vamos a partir incluso de aquellos que lo vieron en la escuela media, a partir de este nivel más esencial. Queremos con esta clase que la aprovechen, por eso vamos a empezar desde muy abajo. Por eso queremos que ustedes pregunten, que ustedes colaboren con esta clase para que en estas 2 horas ambos, nosotros los docentes y ustedes los alumnos, las aprovechen, ¿sí? Y que no sea una simple conexión. Porque todos tenemos que hacer muchas cosas, ustedes también. Entonces, si ustedes están conectados, que traten de poner empeño en entender y tienen que hacer un esfuerzo en entender. Si no, no sirve, no tiene sentido que ustedes pierdan el tiempo. Entonces, esta instancia mía a que se esfuercen en entender, en cortarme, en repreguntar, en preguntar. Por lo que vamos a empezar por la cuestión más elemental, pH. pH son las siglas de potencial hidrógeno. De allí el nombre de pH. ¿Y qué es el pH? Es una medida de la actividad del ion hidrógeno. Dicho de otra manera, con la contracción de ion a hidrógeno, hidrogenión en solución. Los químicos entonces crearon
esta unidad de medida que es pH, que permite entonces valorar la actividad de este elemento en solución. Y evidentemente si crearon esta variable o forma de medir la actividad de un elemento, como es el hidrogenión, quiere decir que ese elemento tiene importancia su actividad. ¿Y cuál es la importancia? Es que la actividad de ese elemento genera la expresión de la conducta de biomacromoléculas. Es decir, la mayor o la menor concentración de este elemento va a repercutir en la forma en que se expresen varias biomacromoléculas, esencialmente las proteínas. La concentración de hidrogeniones en el agua, en el suelo, en los alimentos. Y lo que vamos a ver hoy en el medio interno va a permitir entonces la expresión de la conducta de las biomacromoléculas y en esencial la expresión esencialmente repercute en las estructuras proteicas. Esta es una transparencia repetida y no nos vamos a cansar de repetirla, donde describimos lo que ustedes vieron en química como estructura proteica. Esta estructura proteica que tiene 4 estructuras, o la estructura de las proteínas podemos describirlo en 4 pasos. La estructura primaria de una proteína está determinada por la secuencia de aminoácidos, es decir, la unión de un aminoácido por un enlace covalente fuerte a otro aminoácido, a otro, a otro, a otro. Esa secuencia es lo que describe la estructura primaria. La estructura secundaria de las proteínas está determinada por esa secuencia de aminoácidos que se pliegan en un mismo plano, ¿sí? Entonces, esta es una estructura secundaria, el plegamiento sobre un mismo plano o sobre el mismo eje. La estructura terciaria es el plegamiento que sufre esta cadena, esta estructura primaria y la estructura secundaria, y es la disposición en el espacio en 3 dimensiones que adopta estas cadenas. Y la estructura cuaternaria de las proteínas es aquella estructura que caracteriza a las proteínas o que tienen las proteínas constituidas por más de una cadena. Por ejemplo, la hemoglobina tiene 4 cadenas, los anticuerpos, algunos anticuerpos tienen 2 cadenas, otros 4 cadenas, etcétera, etcétera. De todas estas, lo importante es que la estructura terciaria, la disposición tridimensional de la molécula, es específica de cada proteína y es responsable directa de sus propiedades biológicas. Y esto hace la disposición en el espacio, que una enzima sea activa, que la queratina es la que determine la forma que tiene, la miosina la forma que tiene, y si esta estructura terciaria, esta disposición tridimensional se modifica, se va a ver modificada la acción de aquellas proteínas que tienen una función metabólica, como son las enzimas, e incluso aquellas proteínas estructurales que se modifiquen su estructura terciaria van a verse modificadas entonces la expresión de esta proteína. En este ejemplo, lo que podemos ver de una manera muy gráfica es diferentes enlaces de una estructura proteica. Es un gráfico simplemente. En AA, voy a cambiar para que se vea un poquito mejor. Como AA, se observa entonces la cadena de aminoácidos que determina el esqueleto polipeptídico. Esto corresponde a la estructura primaria. Y decimos que esta estructura primaria está constituida por los aminoácidos unidos entre sí por una unión covalente. Sin embargo, fíjense cómo hace un rulo esta cadena acá,
acá hace otro rulo, acá hace otra vuelta. Esta estructura terciaria, entonces, está determinado por enlaces débiles que nosotros denominamos técnicamente como no covalentes. Un ejemplo de ello son los enlaces iónicos que genera esta retracción en la cadena, o como este que genera esta vuelta, ¿no? Porque tensa a la cadena y genera esa forma. Y es otro enlace, puente de hidrógeno, y que genera esa forma. Por lo que, para entender lo que quisimos decir en la transparencia anterior, es que si se ve aumentado en el seno donde se encuentra esta proteína la concentración de hidrogeniones hacia arriba o hacia abajo, estos hidrogeniones impactan sobre estos enlaces no covalentes, modificándolo, y de ello, y de esta manera genera entonces una desestructuración. Entonces, esto, señores, es lo que genera, por ejemplo, el ácido clorhídrico con las proteínas que llegan al alimento. Cuando la concentración de hidrogeniones se ve modificada tan intensamente como, por ejemplo, en el estómago, todos estos enlaces débiles se ven modificados, y es de esa manera que se lleva a cabo la desnaturalización proteica. Esta desnaturalización proteica es lo que se conoce como coagulación proteica. Si bien lo que estoy mencionando en este momento es un extremo de lo que generan altísimas modificaciones de hidrogeniones, pero las pequeñísimas modificaciones de hidrogeniones no necesariamente van a generar una desnaturalización proteica, pero sí generan pequeñas modificaciones, es decir, intensas modificaciones en la concentración de hidrogeniones van a generar intensos cambios, y estos intensos cambios los expresamos como desnaturalización proteica y coagulación de las proteínas. Pero pequeñas modificaciones en la concentración de hidrogeniones van a generar pequeñas modificaciones en la estructura. Y esto hace, por ejemplo, que en determinadas condiciones, en determinado nivel de pH, una enzima esté activa, o puede estar un poco más activa o menos activa, porque su estructura tridimensional se ve modificada parcialmente. Entonces, sin llegar a impedir su funcionamiento, hace que funcione de otra manera, acelerando reacciones o disminuyendo la velocidad de esas reacciones, cuando esos cambios son más sutiles. Entonces, podemos ver entonces que la concentración de hidrogeniones generan una modificación de esta estructura tridimensional, y con ello la función, que en forma extrema, si esa modificación es tan intensa, puede inhibir el funcionamiento, porque puede llegar a la desnaturalización proteica, que sucede cuando hay grandes modificaciones, como en el interior del estómago, donde la concentración de hidrogeniones es altísima. Así que, bien. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de la explicación? Porque dijimos que íbamos a explicar esto, no de la parte más baja. Vamos a empezar del subsuelo, si se quiere. El origen de este concepto de pH está en esta transparencia. Todo se origina porque las moléculas de agua tienen una ligera tendencia a disociarse. Es decir, en el seno acuoso, el agua puede estar, esas moléculas pueden estar asociadas o reunidas, formando lo que todos conocemos como H2O. H2O. Y de esa manera decimos que en el seno acuoso estas moléculas se encuentran asociadas. Sin embargo, por la conducta normal de las moléculas de agua, además de estar asociadas, formando H2O, pueden estar disociadas. En ese caso,
el hidrógeno de esta molécula y el oxígeno de esta molécula se pueden modificar disociándose, generando esta nueva estructura. Esta nueva estructura no es H2O, sino que esta nueva estructura es H3O y HO. En ese caso, cuando se desprende un hidrogenión y pasa a la otra molécula, decimos la molécula de agua se encuentra disociada. Por lo que esto de la concentración de los hidrogeniones se inicia en este concepto, la tendencia a disociarse que tienen las moléculas de agua. En química decimos, o una manera más reducida o más simplificada de expresar esto, es expresando la disociación de una sola molécula de agua, porque lo que nosotros vimos en el ejemplo anterior, que se generan el ion hidronio y el ion hidróxido, es la disociación de dos moléculas de agua. Por lo general, en química, llevamos a una sobresimplificación y decimos que una molécula de agua, H2O, puede estar asociada como H2O, o en el caso que esté disociada, decimos, se puede disociar en un hidrogenión y un oxidrilo. Si bien este término simplificado en el seno acuoso nunca existe, nunca pasa, porque las moléculas de agua se hallan reunidas en racimos de A2, de A3, de A4 o de A5. Por lo tanto, una sola molécula de agua no reacciona y se disocia, sino generalmente son dos generándose H3O, o como les decía, H5O2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es un detalle que no tiene importancia. Lo importante, entonces, es que en el seno acuoso las moléculas de agua pueden estar sus elementos constituyendo la molécula que conocimos inicialmente, pero también esas moléculas pueden estar disociadas. En ese caso se encuentran como hidrogeniones y oxidrilo. Por lo que esta transparencia resume lo que acabamos de decir. Las moléculas de agua tienen una ligera tendencia a disociarse, encontrándose en sus formas hidrogeniones, oxidrilo y agua como tal. Entonces ese es el primer concepto que nos tiene que quedar de este repaso, o que tenemos que recordar, porque no estamos diciendo nada nuevo. Ahora bien, a este concepto básico que decimos, los elementos pueden estar reunidos como H2O, como H o como OH, debemos incorporarle, para entender lo de pH, qué proporción de cada uno se encuentra en el seno acuoso, porque dijimos, es una pequeña tendencia. Ahora, esa pequeña tendencia, ¿qué genera? ¿Qué proporciones en el seno acuoso genera de H2O o como agua asociada o como agua disociada? Bien, para ello, como es una proporción, lo que proponemos para entender esto de las proporciones, necesitamos saber cuál es el total, para después saber qué parte del total están asociadas y qué parte del total están disociadas. Entonces, para primero entender cómo vamos a medir el total, vamos a definir concentración molar del agua. Es decir, esa totalidad, vamos a utilizar una unidad de medida, una variable que permite definir el total y con ello después qué proporción de ese total están asociados o disociados. Esa variable va a ser entonces concentración molar. Y lo que vamos a ver entonces en esta parte es el término de concentración molar. La concentración molar del agua, entonces esta variable tiene un valor y es 55,555556 moles por litro. Esa es la concentración molar del agua. Y para entender esto no es importante que lo sepan, simplemente cuando uno tiene o está bueno, como les decía recién, está bueno saber que hoy es el día del veterinario, pero está bueno entender por qué hoy es el día del veterinario. Y esto es más o menos lo mismo. Está bueno entender qué es el pH y por ahí lo que tiene de bueno
porque eso permite tener más herramientas y sentirse más seguro cuando tengo que explicar algo o entender lo próximo que me van a explicar. Esto es lo que permite entender entonces las bases. Entonces, la concentración molar del agua es 55,56 moles por litro. Este valor sale del peso molecular o atómico del agua. El peso molecular o atómico del agua es 18 gramos, perdón. Estos 18 gramos salen del peso molecular de cada uno de los elementos que constituyen el agua. Uno es el peso molecular del hidrógeno, como hay 2 hidrógenos, 2 más 16 del oxígeno, nos da 18 gramos que tiene el peso atómico. Ahora bien, si 18 gramos de agua es un mol, en 1000 gramos de agua, ¿cuántos moles hay? Y simplemente con hacer la regla de 3 simple, 1000 gramos por 1 dividido 18, ¿cuánto da? A ver, la primera pregunta para que ustedes lo hagan en su calculadora y les voy a pedir que hagan esto. ¿Cuánto da esta regla de 3 simple? 1000 por 1, que es 1000, dividido 18. ¿Alguien lo puede hacer? No, me dio 55,55 periódico. Bueno, ¿qué es lo que está ahí? Digo yo, porque si no va a aparecer que este número aparece. Entonces, la concentración molar del agua son 55,555 moles por litro, porque sale del peso molecular de cada uno de los elementos. Ahora bien, ya tenemos la totalidad. Dijimos entonces que el agua tiene una ligera tendencia a disociarse. Ahora, ¿esa tendencia cuál es? Ahora tenemos la totalidad. Tenemos 55,5556 moles por litro. Ahora, ¿qué proporción de estos 55 moles por litro está asociada y disociada? Y este es el número. Hay en 55,55 moles hidrogeniones 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, o sea, 10 a la menos 7 moles por litro hay de hidrogeniones. La misma cantidad, 10 a la menos 7 moles por litro. Y agua, el resto. ¿Qué quiere decir? Que esta pequeña tendencia a disociarse la podemos medir. De hecho, está definido. Se puede medir y es una molécula cada 55 millones está disociada. O sea que esta pequeña tendencia es muchísimo menos del 1%, mucho menos del 0,1%. Es muy ligera, es muy leve esa tendencia. Es tan leve que solamente una molécula en 555 millones de moléculas se encuentra ionizada. Entonces, sabemos que en un litro de agua hay hidrogeniones y hay oxidrilo, pero en muy baja concentración. Tan baja como 6 ceros y un 1 después de la coma. Lo que en notación científica decimos 10 a las menos 7 moles por litro. ¿Sí? Entonces, ese es un concepto, que esta pequeña tendencia a disociarse se puede medir. Y ese valor es de una molécula cada 55 millones. Bien. Esta tendencia a disociarse, esta ligera tendencia a disociarse, siempre es constante. El agua pura o el agua en solución, es decir, con otros elementos, siempre tiene esa misma tendencia. Y esto se puede sacar matemáticamente, esta tendencia. Y la constante de disociación, esta tendencia a disociarse, se puede sacar matemáticamente multiplicando la concentración de hidrogeniones y la concentración de oxidrilo. Y eso da 10 a la menos 14. Entonces decimos que es 10 a la menos 14 porque si multiplicamos la concentración de hidrogeniones y la concentración de oxidrilos, medidos en moles por litro, nos da 10 a la menos 14. Por lo tanto decimos que el agua, a 25 grados, la constante de disociación es 10 a la menos 14. ¿Sí? Y hasta acá entonces un primer concepto. Nos vamos a ir a otro concepto, esto no lo vamos a hablar. Nos vamos a ir al concepto de logaritmo. Esto no es muy importante que lo sepan, pero también lo quiero traer para que ustedes tengan esa tranquilidad de poder partir de la cuestión más elemental para entender el pH. Porque esto lo van a ver en el resto de la carrera.
y como profesionales veterinarios, cómo pueden asistir a un paciente que tenga inconvenientes en su control del pH de su medio interno, porque existen un montón de patologías que llevan a una alcalosis respiratoria, una alcalosis metabólica o acidosis también. Por eso, la capacidad crítica, queridos alumnos, se adquiere no por ir a un consultorio y agarrar un estetoscopio y escuchar solamente un soplo, o a los que les gustan grandes animales subirse a una manga y vacunar, o palparle un ganglio a una vaca, sino esa capacidad crítica parte de tener herramientas y elementos, y parte de estos elementos son los que estamos mencionando acá. Porque para subirse a una manga y poner una vacuna, eso lo puede hacer cualquier paratécnico, pero el que puede definir si esa vacuna va a estar bien puesta y va a dar respuesta es si nosotros entendemos lo que está sucediendo adentro de ese animal. Y esa cuestión pasa por cuestiones tan elementales como esta. El logaritmo de un número, el logaritmo es una función matemática, ¿sí? Como la suma, la resta, como cualquier otra función matemática, pero un poco más compleja. Y el logaritmo de un número es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Esto parece un trabalengua, realmente es complicado. El logaritmo de un número es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Esto es como cuando te dicen, ¿quién es el hijo del padre que no sos vos, pero que es tu hermano? Digo, es una serie de elementos que uno tiene que ir pensando, que nosotros no queremos que ustedes lo sepan, pero por lo menos de dónde sale. Vamos a verlo con un ejemplo, entonces. El logaritmo de un número es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Vamos a un ejemplo. Vamos a ver cuál es el logaritmo de 100. Entonces, el logaritmo de 100, en base 10, es 2. ¿Sí? Este es el logaritmo. El logaritmo de 100 es 2. ¿Por qué? Bueno, porque 100 es igual 10 a la potencia 2. Vamos a repetirlo entonces. El logaritmo de un número es el exponente, en este caso, fíjense, el logaritmo de 100 es el exponente 2, al cual hay que elevar la base, 10, para obtener dicho número, 100. Entonces, de nuevo, el logaritmo de 100 es 2, porque 2 es el exponente de la base para obtener dicho número. ¿Y por qué es el exponente de esa base? Bueno, porque 10 multiplicado por sí 2 veces da 100. Por eso el logaritmo de 100 es 2. ¿Sí? Si yo le pregunto el logaritmo de 1000 de base 10, ¿cuál sería la respuesta? Fui muy rápido a lo mejor. El logaritmo de 1000 de base 10. Es decir, 10, ¿cuántas veces lo tengo que multiplicar para que me dé 1000? Ahí preguntaron en el chat 3. ¿Cómo, Laura? Alguien preguntó en el chat si 3. Exacto. Es 3 el logaritmo de 1000. Porque si la base es 10, 10 lo tengo que elevar a la 3 para que me dé 1000. ¿Se entiende? Entonces es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Exactamente, es correcto, Laura, lo que dijo ese compañero. ¿Está? Muy bien. Y si le digo de 10.000, digo, esto se simplifica porque es lo mismo. El logaritmo de base 10 de 10.000, ¿cuál será? Ahí Lorelei pregunta, dice 4. Claro, y así sucesivamente, porque es 4 el exponente de 10 para que tenga 10.000. Perfecto, ahí va bien. Ahora la cosa se complica cuando decimos el logaritmo de 0,1 en base 10 es menos 1.
Porque 0,1 es igual a 10 a la potencia 0,1. ¿Se dan cuenta? Digo, se complejiza. Entonces, ¿cuál es el logaritmo de 0,1? El logaritmo de 0,1, señores, es menos 1. ¿Por qué? Porque 10 hay que elevarla a la menos 1 para que me dé 0,1. ¿Se entiende? La cosa se complejiza. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el logaritmo de 0? Porque esto es un décimo. ¿Cuál es el logaritmo de un centésimo? Es decir, de 0,01. ¿Cuál es el logaritmo de base 10 de un centésimo? Es más difícil. Menos 2. Menos 2. Perfecto. Menos 2 porque a 10 hay que elevarlo a la menos 2 para que me dé 0,01. ¿Se entiende entonces? El logaritmo de un centésimo es menos 2. Bueno, y con esto tenemos prácticamente definido lo que nos enseñaron en la escuela media. El pH es la medida de la concentración del ion hidrógeno en solución y tiene un valor igual a la inversa del logaritmo de base 10 de la concentración de hidrogeniones medidos en moles por litro. Si la concentración de hidrogeniones del agua a 25 grados es 10 a la menos 7 moles por litro, o dicho de otra manera, son 100 nanomoles, la inversa del logaritmo es 7. De allí a que el pH vaya de 1 a 14. Los científicos, los químicos, inventaron esta nueva unidad de medida para expresar la actividad de los iones hidrógenos porque realmente era una locura medir o expresar o decir o transmitir, bueno, el aumento de la concentración de hidrógeno es 0,00002, o si no, es la disminución es 0,000045. Es decir, es una locura expresar la actividad del ion hidrógeno en moles por litro. Es una locura. Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Hicieron una interpósita magnitud de una manera mucho más amigable, con una unidad de medida que va del 1 al 14, y con eso definieron la actividad del ion hidrógeno. Y hoy, por hoy, todos entendemos y se nos hace mucho más fácil decir que el agua tiene un pH 7, es neutro, porque tiene 10 a la menos 7 moles por litro de hidrogeniones, obviamente también tiene 10 a la menos 7 moles por litro de oxidrilo. Ahora, cuando la concentración de hidrogeniones aumenta, el pH va a disminuir, ¿sí? Porque lo vamos a ver en esta transparencia. Entonces dijimos, el agua tiene una concentración medida en moles por litro 10 a la menos 7, cuyo pH, el valor, la inversa del logaritmo de base 10 es 7, pero fíjense, a medida que aumenta la concentración de hidrogeniones, el exponente negativo disminuye, porque yo les pregunto, ¿qué número es más grande? ¿10 a la menos 1 o 10 a la menos 2? ¿Cuál es el valor más grande? ¿10 a la menos 1? La menos 1. Perfecto, un décimo es mucho más grande. Por eso, señores, cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, como lo que se mide es la inversa del logaritmo de base 10, disminuyen los valores de pH. Mientras más bajo el valor del pH, más alta será la concentración de hidrogeniones. Y es por eso que todos entendemos de una manera obvia que los valores de pH bajo corresponden a concentraciones elevadas altas de hidrogeniones. Y a eso lo llamamos soluciones ácidas. Por el contrario, los valores de pH altos corresponden a concentraciones bajas de hidrogeniones. Y a eso le llamamos soluciones alcalinas o soluciones básicas. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá? En química también nos enseñaron
a definir qué son las sustancias ácidas o elementos ácidos. ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno me podría decir cómo definir una sustancia o un elemento ácido? Había varias definiciones. Una decía que era que un ácido era toda sustancia que en una solución acuosa libera protones y Bien. una base la que acepta. Perfecto. Y otra era que tenía un par de electrones, podía aceptar electrones, esa era la base, y el otro, el que Perfecto. era el... Está perfecto. Vamos a quedarnos con la primer concepto que va a ayudar a entender el resto de las cosas que sucedan en el organismo. Está perfecta esa definición. Entonces, las sustancias ácidas son donadores o dadores de hidrogeniones cuando estos elementos se encuentran en solución acuosa, como lo dijiste perfectamente. Y de acuerdo a la tendencia para ceder o dar esos hidrogeniones, los clasificamos en fuertes o débiles, como ácido clorhídrico, ácido sulfúrico o ácido fosfórico. Son ácidos fuertes porque en solución acuosa liberan intensamente hidrogeniones, por lo que cuando vamos a medir la concentración de hidrogeniones en esas soluciones son altísimas, porque estos lo liberan. En cambio, un ácido débil, como puede ser el ácido carbónico, si bien es un ácido, tiene una tendencia más débil a ceder hidrogeniones. Por lo tanto, un ácido débil en solución acuosa tiende a dejar en solución una menor cantidad de hidrogeniones. Por eso se los llama ácidos débiles. Por el contrario, entonces, como bien dijiste, las sustancias básicas son aquellas que aceptan hidrogeniones o dan oxidrilo. Y de la misma manera, con esa intensidad en la tendencia, los dividimos en fuertes o débiles, ¿no? Como el hidróxido de sodio o de potasio o hidróxido de calcio, en ese caso es una base débil. Bien, por último, concepto a repasar, que veo que están bastante afilados, por eso están conectados, porque evidentemente se sucede algo, lo que vemos con los alumnos, que los que más se conectan son los que mejores conceptos tienen, y de lo contrario, muchas veces sucede que en términos generales, y puede haber muchas excepciones, los que no se conectan son los que menos elementos tienen, los que más difícil se les hacen las cosas, pero bueno, por eso queremos instarlo a que participen en las clases. ¿Podemos definir entonces amortiguadores o buffer? ¿Se acuerdan? ¿Se animan a definirlo? Eran ácidos o bases débiles que actuaban amortiguando el impacto que tenía la concentración de hidrogeniones o de oxidrilos. Perfecto, está clarísimo. Los amortiguadores entonces son esos. Son sustancias que, inmersas en la solución acuosa, cuando se le adiciona un ácido o una base, estos que tienen tendencia a cederlo, y como los amortiguadores son justamente eso, tienen la capacidad de captarlo, estos no quedan libres, por lo tanto, lo que hacen los amortiguadores es reducir esta tendencia a la modificación de la concentración de hidrogeniones. Amortiguan entonces los cambios en la concentración de hidrogeniones porque estas sustancias, los amortiguadores, tienen la capacidad de retenerlos. Por lo tanto, no quedan en la solución acuosa y por lo tanto, cuando nosotros vamos a medir la concentración de hidrogeniones, cuando le adicionamos un ácido, estos no se ven aumentados o disminuidos en su misma forma si no estarían los amortiguadores, porque justamente cuando llegan los hidrogeniones a la solución acuosa se incorporan a los amortiguadores, por eso tienden a amortiguar estos cambios. Entonces, a modo de definición decimos, son sustancias que impiden los cambios bruscos de pH. Son, como lo mencionaste,
tantos ácidos o bases débiles que tienen la capacidad de ceder o captar hidrogeniones e incorporarlo a sus estructuras y de esta manera amortiguar la fluctuación de hidrogeniones cuando se incorpora a esa solución hidrogeniones u oxidrilos. Se adicionan hidrogeniones u oxidrilos porque se adicionan ácidos o bases. Entonces, teniendo claro esto, vamos a dar unos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo de un ácido débil o inorgánico, como es el ácido carbónico, y acá tenemos el ejemplo de una base débil inorgánica, como es el amoníaco. Entonces, son ácidos o bases débiles que pueden estar en su forma asociada o disociada. Por eso son amortiguadores, porque el ácido carbónico, al ceder un hidrogenio, se convierte en bicarbonato, y por eso el bicarbonato, al captar hidrogeniones, se convierte en ácido carbónico. Por lo que hay un juego entre el ácido y la base que permiten ese pasaje de hidrogeniones y que no quede libre en solución. Por eso son amortiguadores, porque tienen la capacidad de incorporarlo a sus estructuras, constituyendo distintos elementos. De la misma manera, una base débil, como es el amoníaco, cuando incorpora un hidrogenión, se convierte en amonio. Y este amonio, cuando se deshidrogeniona, se convierte en amoníaco. Entonces, vemos el ejemplo de dos amortiguadores inorgánicos. Uno, un ácido débil y su base conjugada, y el otro, una base débil con su ácido conjugado. Entonces son las formas protonadas y no protonadas, o asociadas y disociadas, o ionizadas y no ionizadas. Y este es el juego de palabra que tenemos que tener cuando hablamos de amortiguadores, que admite estas tres variantes: asociada, disociada, ionizada, no ionizada, asociada y disociada, ¿no? Nos faltó otro que es protonada y no protonada, son las tres formas. Bien, pero además no solo existen amortiguadores inorgánicos. ¿Se acuerdan la diferencia entre la química orgánica e inorgánica? La vimos en la primera clase, y aparte ustedes ya lo vieron en la secundaria y en primer año en química. La química inorgánica es la química donde no aparece el carbono constituyendo otras estructuras. Por eso un amortiguador orgánico, por ejemplo, es una proteína. Los anteriores eran inorgánicos, pero también las proteínas son buffer. ¿Por qué? Porque las proteínas están constituidas por aminoácidos, y los aminoácidos están constituidos por un grupo amino y por un grupo carboxilo o ácido carboxílico. En ambos casos, el ácido carboxílico puede estar asociado y formar la proteína, o el proteinato que se llama, o puede estar disociado sin el hidrogenión. De la misma manera, el grupo amino puede estar asociado o disociado, es decir, las proteínas también forman parte de elementos buffer, porque pueden captar o ceder hidrogeniones. Bien, hasta acá alguna pregunta, porque ahora pasaríamos al segundo paso de la clase de hoy, con respecto al primer paso, que era el repaso de los conceptos elementales de pH. ¿Quieren que veamos algo en particular que no quedó claro? Por mí no, profe. Bueno. Seguimos entonces. Vamos a entrar, ¿no?, en fisiología. Entonces, en condiciones fisiológicas, el medio interno, y cuando hablamos del medio interno estamos hablando de la sangre, estamos hablando del líquido intracelular, estamos hablando del líquido cefalorraquídeo, pero no estamos hablando de la luz del rumen, de la luz del estómago, de la luz del intestino.
Cuando hablamos de medio interno, hablamos de la sangre, de la célula o del intersticio, ¿sí? Entonces, ese medio interno, y esto es pregunta de examen, tiene un valor de pH cuyo rango está entre 7,36 y 7,42. Es el rango fisiológico. Acá podemos ver el rango fisiológico de una manera un poco más quisquillosa y que no nos interesa en algunas de las especies. O sea que ese rango de 7,36 y 7,42 en algunas especies puede estar modificado. Por ejemplo, en la tortuga, tenerlo un poquito más alto, pero no es importante. Es importante entonces que se acuerden de este 7,36 o 7,42, 7,30, 7,40. Ese es el número importante que nos debe quedar, que es el valor del pH de ese medio interno. Ese medio interno, para tener ese 7,32 o 7,35 y 7,45, se encuentra de esa manera porque existe un equilibrio entre las sustancias ácidas y las sustancias básicas, que permite al organismo fluctuar en condiciones fisiológicas de 40 nanomoles por litro en la concentración de hidrogeniones y admite solamente una modificación de 5 nanomoles más o 5 nanomoles menos. Es decir, una variación de pH muy sutil. Es muy sutil las variaciones de pH que admite el medio interno. Porque variaciones por fuera de ese rango lo ingresa al organismo a un estado patológico, que cuando aumenta la concentración de hidrogeniones y ese pH disminuye por debajo del 7,35, decimos ese organismo entró en acidosis. Y si disminuye la concentración de hidrogeniones y aumenta el pH por arriba de 7,45, decimos el organismo ingresó a un estado patológico que lo denominamos alcalosis. Por eso es importante recordar ese estado o el rango del estado fisiológico. ¿Y qué sucede? Y vamos al concepto inicial de la clase de hoy. ¿Qué sucede cuando ese medio interno está fuera de los rangos de pH fisiológico? Lo que dijimos, hay una modificación de la conformación de las proteínas. Esencialmente de aquellas proteínas que tienen una función enzimática. Y esas proteínas que median las reacciones enzimáticas en el sistema nervioso central se ven modificadas y con ello, digamos, y la esencia de toda la clase de hoy pasa por acá, porque las variaciones de pH en condiciones patológicas lo que va a generar es una modificación de la actividad del sistema nervioso central, producto de una modificación estructural o tridimensional de esas proteínas que son enzimas. Y para poder entender esto, yo les voy a proponer algo en este momento, que aunque les parezca raro, me gustaría que hagamos el intento de hacerlo, para poder palpar personalmente una sensación de lo que significa una modificación de las estructuras tridimensional de las proteínas y de reacciones enzimáticas no llevadas a cabo correctamente en la actividad del sistema nervioso central. Les propongo hacer una actividad física a ustedes, a cada uno de los alumnos que están en este momento. Nos vamos a tomar 1 minuto y medio para hacer una prueba. A mí me gustaría, total están con la cámara apagada, que hagan una prueba física que les voy a decir cómo se hace. Me gustaría, en este momento, que se paren, ¿sí? Total nadie lo está viendo. Me gustaría que se paren en este momento, que abran los brazos extendidos, ¿sí? Que junten los pies, ¿sí? Lo están haciendo, digo, yo estoy dando las indicaciones si ustedes están interesados en hacer esta prueba. Sí, estamos firmes. Sí, lo estamos haciendo. Bien. Entonces, se paran con los pies juntos y brazos extendidos. Y
por varios segundos van a hacer la respiración que yo les voy a decir que hagan. Hagan. No, ahí Fernández se está riendo, me parece. Creo que sé a dónde vas. Bien. Entonces, que empiecen a hacer una inspiración muy profunda y una expiración muy profunda. Y que esto lo repitan durante 15 segundos. Ahí Fernández se reía. Fernández, ¿puedes tener un cronómetro? ¿Puede ser, por favor? Dale, ¿cuántos? Bien. ¿Cuántos? Entonces, 15 segundos? ¿entendieron? A ver, a los alumnos, ¿entendieron la consigna? Sí, sí. Inspiración muy profunda. Avísame cuándo. Expiración muy profunda. Largo. Y Fernández, cuando dé 1, 2, 3, ustedes van a empezar a hacerlo, con los pies juntos y los brazos extendidos. Escucho el segundero, Leticia. Bueno, a la 1, a las 2, a las 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta 15 entonces, hasta 30. 14, 15. 30, seguimos. Seguimos. Hasta 30. 20. 25. 30. Listo. Yo les voy a pedir que expresen su sensación. Los que quedaron vivos. De calma, Bien. calma. Yo me mareé también. Yo me mareé. Bien. Relajación. Bien. Vamos a quedar ahí. Vamos a quedar ahí bien. Ese que dijo calma no hizo. Digo, lo que pasa es que yo no tengo acceso a los nombres por ahí. Entonces, el que dijo calma no hizo Ahí una dicen que respiración. relaja. Está bien, pero no hizo una profunda inspiración y expiración. Sí, aquellos alumnos que dijeron que se sintieron mareados. Vamos a dejarlo acá y la explicación de esto la vamos a ver al finalizar la clase de hoy. Ahí Julián Te dijo mareas un poco. me hiperventilé. Ale, a lo mejor lo que habría que haber indicado era que la expiración la hagan activa a través de la boca, una expiración activa contrayendo los músculos abdominales. Bueno, perfecto, también. hubiese sido mejor, pero no importa, tenemos la expresión de la sensación de muchos alumnos que nos dijeron que se marearon. Sí, que Entonces, coincide. nos vamos a quedar con eso, si les parece, y vamos a seguir la clase. O sea, que está, digamos, como insumo de algo que vamos a ver. Entonces, esto que pasó en estado fisiológico en los animales y en el hombre, si una acidosis no se revierte, el sistema nervioso central empieza a producir depresión, coma y la muerte. Y si una alcalosis no se revierte, el sistema nervioso empieza con excitabilidad, convulsiones y muerte. Eso es lo que sucede en estado patológico. Por eso la importancia de lo que vamos a ver. Y recién empezamos a ver cosas de fisiología. Bien. En carnívoros y omnívoros se produce un exceso de ácidos formados por el metabolismo. O sea, el normal funcionamiento orgánico genera en ese medio interno muchos ácidos. Es decir, eleva la concentración de hidrogeniones. En cambio, en herbívoros se produce un exceso de bases. Es decir, aquellos herbívoros que funcionan y tienen una actividad normal, generan en su medio interno un exceso de bases o una disminución en la concentración de hidrogeniones. Así que vamos a ver esto en detalle. ¿Cuáles son los ácidos que forma el organismo y que agreden a ese medio interno? Las respuestas son 3. 3 son los ácidos que aportan hidrogeniones al medio interno y que son una agresión a esas proteínas
que se encuentran en el sistema nervioso central y de lo que vimos recién. Esos 3 ácidos son los ácidos volátiles, los ácidos fijos y los ácidos orgánicos que vamos a ver en detalle. Vamos a ver el primer ácido que genera una agresión. El primer ácido, la realidad que no es un ácido, le estamos mintiendo. Es el dióxido de carbono. ¿Pero por qué decimos que es un ácido? Bueno, vamos a ver. Primero, el dióxido de carbono es el primer, entonces, elemento que resumimos dentro de lo que se denominan ácidos volátiles. ¿Cuál es el origen del dióxido de carbono? ¿Se acuerdan cuál es el origen? Acá dice, producto final de las oxidaciones de aminoácidos, lípidos y hidrato de carbono. Puntualmente, ¿cuál es el origen? Descarboxilaciones. Sí, las descarboxilaciones oxidativas, seguro. ¿Se da en cualquier lugar eso? No, en algunos ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs. No hay otro, ¿está? Es la descarboxilación oxidativa, es decir, es las reacciones enzimáticas que pasan de un elemento de 6 átomos de carbono a 5 átomos de carbono. Ese átomo de carbono se desprende, se oxida, digamos, es una descarboxilación oxidativa. Por lo tanto, ese otro elemento se convierte, un elemento de 6 átomos de carbono se convierte en uno de 5, y ese carbono que se desprendió de ese sustrato se convirtió en un producto de un átomo de carbono menos. El tema es que ese átomo de carbono se desprende de la reacción como dióxido de carbono. Eso en el ciclo de Krebs están marcadas acá 1, 2 y 3 partes, y ese es el origen. Ahora bien, ese es el origen. Habíamos visto en la segunda clase de respiratorio, allá a lo lejos, fue en junio, que había 3 formas del dióxido de carbono que se transporte desde los tejidos hacia los pulmones. La sangre tenía 3 formas de transporte, y estas son las 3 formas. En forma libre, en forma combinada con los extremos aminos de las proteínas plasmáticas y de glóbulos rojos también, es decir, de la hemoglobina, constituyendo sustancias carbamínicas. Sin embargo, la forma más importante era esta. La forma, el 70% del dióxido de carbono producido en los tejidos se transporta en la sangre en forma de ácido carbónico bicarbonato. Y es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, el dióxido de carbono se une con el agua de una manera espontánea, como la mayoría de las reacciones enzimáticas. Estas reacciones químicas son espontáneas. Lo que sucede es que, como concepto de química, ¿qué es una enzima? Es un catalizador biológico, es decir, un elemento que acelera, y cuando decimos acelera, no un poquito, no como un auto, digamos, acelera cientos de miles de veces las reacciones espontáneas. O sea que esto que es espontáneo, la unión del agua con el dióxido de carbono, se acelera cientos de miles de veces por una enzima que se llama anhidrasa carbónica, enzima que se encuentra en el glóbulo rojo. Obviamente que esta enzima no solo se encuentra en el glóbulo rojo, esta enzima se encuentra en el riñón, esta enzima se encuentra en el estómago, esta enzima se encuentra en el páncreas, pero esos lugares no nos importa. Vamos a hacer mención a la enzima que está ubicada en el glóbulo rojo y hace que ese dióxido de carbono, del 100% del dióxido de carbono que se genera en los tejidos y que ingresa a la sangre, el 70% es reunida con agua, constituyendo entonces el ácido carbónico. Y para que se les sea más fácil entender esta reacción y no la tengan que aprender de memoria, el ácido carbónico es producto de la unión de estos 4 elementos, que los debemos, en realidad los 3 elementos, porque algunos están en ambos lados. Estos 3 elementos, es decir, hidrógeno, carbono y oxígeno, los sumemos en un nuevo elemento. Entonces tenemos 2 hidrogeniones que están acá,
un carbono que está acá, y acá hay 2 oxígenos y acá hay 1 oxígeno, quiere decir 2 más 1, 3. Es decir, la anhidrasa carbónica transforma el dióxido de carbono y el agua en ácido carbónico. Este ácido carbónico es un ácido. Si bien es un ácido débil, es un ácido. Por lo que en el organismo, cuando aumenta su concentración, libera hidrogeniones. En el organismo, este ácido carbónico, por su pK, es decir, por su tendencia a disociarse de acuerdo al pH donde se encuentra, puede estar en su forma asociada y constituir ácido carbónico, o puede estar disociada, formando bicarbonato, ¿no? Puede estar ionizada, formando bicarbonato, o no ionizada, formando ácido carbónico. O puede estar en su forma protonada, como ácido carbónico, o puede estar como su forma no protonada, bicarbonato. Entonces, el primer ácido que agrede al organismo es el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono genera en el organismo, miren, 10.000 nanomoles por día, milimoles, perdón. El tema que solamente el organismo podía tolerar 0,00005 milimoles, o sea que la carga ácida que aporta la producción de dióxido de carbono mata a un organismo, obviamente esto 10.000 por día, o sea, y menos de uno ya lo mataría al animal. O sea, fíjense la intensidad con que el dióxido de carbono genera hidrogeniones. Y ustedes me van a decir, pero se genera el dióxido de carbono y el animal no se mueve. No se muere, perdón. Bueno, lo que pasa es que estamos en la parte de la clase. Esto es una película en pasos lentos. Estamos explicando que hay una parte que se genera y cuando terminemos la clase lo que vamos a ver cuáles son los mecanismos compensadores, ¿se entiende? O sea que esto sucede. Por suerte, vamos a explicar los mecanismos compensadores. Pero digo, si no estarían esos mecanismos compensadores, esto generaría la muerte sí o sí del animal por una coagulación de todas las proteínas que tiene el organismo, desde ya. Nos quedamos con esa idea, que la producción de dióxido de carbono genera una gran concentración de hidrogeniones. Vamos al segundo grupo de ácidos que genera una agresión al metabolismo. Y ahí tenemos los ácidos fijos. Ellos son el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Para que se den una idea del ácido sulfúrico, si ustedes se ponen una gotita de ácido sulfúrico en la mano y se lo dejan, prácticamente le podría atravesar al otro lado de la mano. Digo, una gotita no, pero sí les puedo asegurar que les va a quemar, digamos, igual que el ácido fosfórico. Digo, son ácidos muy, muy fuertes. Estos se producen en el organismo y son producto de las oxidaciones de los aminoácidos azufrados y producto de las oxidaciones de aminoácidos fosforados, ácidos nucleicos o fosfolípidos, que producen ácido fosfórico. Estos producen de 50 a 100 milimoles por día. O sea que la producción del metabolismo proteico de fosfolípidos y ácidos nucleicos, si no tuviera o tuviese una contrapartida de mecanismos fisiológicos reguladores, también produciría la muerte en pocos segundos de ese animal. Porque la carga ácida es tan alta que la concentración de hidrogeniones es tan alta que la modificación estructural de esas proteínas sería muy intensa. Y por último, estos sí que no son importantes, pero sí son importantes en determinados momentos puntuales de la vida del animal. La producción de ácido láctico, como la producción de cuerpos cetónicos en cantidades inadecuadas, que solamente se producen en momentos particulares, también pueden ser una carga ácida. Y esto lo dejamos en un segundo plano, porque solamente el animal genera
ácido láctico en altas concentraciones o cuerpos cetónicos en altas concentraciones en determinados momentos puntuales. De hecho, el ácido láctico, vamos a recordar, se genera en la glucólisis anaeróbica, porque la glucólisis anaeróbica, que genera 2 moléculas de piruvato, este piruvato, si hay oxígeno, pasa al ciclo de Krebs y no se genera ácido láctico. Pero si la glucólisis es anaeróbica, sí se genera lactato o ácido láctico. Y ahí es cuando se puede producir estas transformaciones o estos aumentos de la concentración de hidrogeniones. De hecho, lo más conocido es cuando se produce una actividad física intensa, una actividad física muscular intensa, lo que va a generar entonces un consumo excesivo de glucosa, no sé si excesivo, un consumo intenso de glucosa, y como esa actividad es anaeróbica, es decir, esa capacidad respiratoria es menor del aporte que puede hacer en ese tejido puntualmente, se puede generar ácido láctico. De hecho, es así, se genera ácido láctico. Lo que pasa que la tecnología del deporte, por ejemplo, en parte, entendió estos aspectos y generó, eso hace que, esto lo hablamos en la primera clase, pero lo vamos a volver a repetir. Esto hace, por ejemplo, que se haya modificado el entrenamiento del fútbol, y esto lo habíamos dicho, que el día después del partido de fútbol, los jugadores no son dados de alta y no tengan su día libre, sino que tengan actividad esencialmente regenerativa y de modificación y una disminución de el ácido láctico producto de determinados entrenamientos que permiten ese lavado. No necesariamente tenemos que llevar ese ejemplo. Cualquiera que haga deporte, si hay alguno que hace deporte en este momento, ¿qué se hace después de un entrenamiento intenso? ¿Cuáles son los 2 pasos que se sigue a un entrenamiento intenso? Se elonga. Los escucho. La elongación. Bien, pero antes de la elongación, eso está muy bien, pero antes de la elongación se hace otra cosa. Un trote livianito. Sin El zapatito. trote livianito, antes de terminar el entrenamiento, se hacen 2 vueltas, digo, en la jerga se dice, 2 vueltas livianas. Esto es generalmente para que ese músculo se relaje, se contraiga, haya una buena circulación y se dice en la jerga para que se lave el ácido láctico, como si con jabón uno pudiera lavar, lo que quieren decir los entrenadores, los DT, los profes de educación física, que no saben tanto de esto, es justamente que ese lactato o el ácido láctico, por gluconeoformación, por medio del oxígeno, pueda formar glucosa nuevamente y disminuir la concentración de ácido láctico y de esa manera disminuir la concentración de hidrogeniones. Porque en el caso que eso no suceda, una de las cosas que sucede son los calambres, por ejemplo, o los dolores. Y eso es parte de las modificaciones de lo que estamos hablando. Y en los animales esto también sucede de esa manera, ¿sí? Porque estamos hablando, ¿qué pasa cuando una vaca la hacemos correr yendo al tambo? ¿Qué pasa cuando un caballo lo entrenamos? Cuando un galgo lo entrenamos, o nuestro pichicho lo agarramos a la plaza y lo hacemos correr todas las palomas a vida por haber, lo llevamos al departamento, el tipo se quedó exhausto, le duele todo, no quiere salir más, y viste cómo se cansó, hoy duerme. Bueno, tiene que ver. Entonces eso por un lado, pero por otro lado, lo que se puede producir una acidosis también, un aumento de la concentración de hidrogeniones, es el aumento, una cetoacidosis. Esto puede producir, en el caso de que los organismos tengan un buen estado corporal, es decir, tengan buenas reservas grasas, y hay ciertas enfermedades que producen anorexia, es decir, que ese perro, ese gato, esa oveja o esa vaca de buen estado corporal caiga y no coma, se produce un aporte energético
a partir de ácidos grasos, es decir, de los triglicéridos. Se consume, cuando decimos el organismo se consume. Entonces estos procesos se llevan a cabo tan intensamente que esos ácidos grasos, por beta oxidación, producen acetilcoenzima A, que ingresa al ciclo de Krebs. Pero cuando este proceso es tan intenso, porque no pueden comer, y los procesos catabólicos lipídicos son tan intensos, la acetilcoenzima A empieza a congestionarse y no puede ingresar al ciclo de Krebs. Y acetilcoenzima A más acetilcoenzima A es acetoacetilcoenzima A, que es el origen de la cadena de síntesis de cuerpos cetónicos. Como estos cuerpos cetónicos, acetoacetato y beta-hidroxibutirato, o ácido acetoacético, como dice acá, ácido acetoacético y ácido beta-hidroxibutírico, pueden producir entonces una cetoacidosis, una coma y una muerte de los animales si nosotros no los tratamos. Pero como dije, este entrenamiento brusco o un catabolismo lipídico excesivo está en un segundo plano en relación a la producción de dióxido de carbono y a la producción de estos ácidos fijos. Entonces, ¿qué pasa con los herbívoros? Con los herbívoros pasa algo particular. Los herbívoros que tienen una dieta rica en forrajes verdes, estos forrajes verdes lo que contienen muchas sales constituidas por malato de potasio, de calcio y de magnesio, o aconitato de calcio, magnesio y citrato. Y si recuerdan, estas sales en sus formas ácidas, ¿dónde se encuentran? ¿Se acuerdan dónde están en el metabolismo estos ácidos? El intermediario del ciclo de Krebs. Son parte del intermediario del ciclo de Krebs, muy bien. Sin embargo, en el ciclo de Krebs, el malato se metaboliza como málico, aconitato como aconítico y citrato como cítrico. Por lo tanto, este metabolismo de los herbívoros lo que genera un insumo muy importante, un gasto, por decirlo de alguna manera, de hidrogeniones para protonar el malato, el aconitato y el citrato. Por lo que en los herbívoros lo que se genera una agresión de bases o una disminución, una tendencia a la disminución de ácidos, porque estas sales conllevan a un gasto de hidrogeniones. ¿Se entiende? Entonces, la agresión en los herbívoros es contraria. Si bien suceden los otros procesos, la tendencia de ese medio interno no es hacia la acidosis, sino la tendencia de ese medio interno es hacia la alcalosis. Entonces, vimos en esta parte cuál es la tendencia del medio interno. Y por último, lo que vamos a ver, entonces, en esta última parte, creo que estamos bien de horario, vamos a ver los mecanismos fisiológicos que regulan estos excesos de ácidos fijos, volátiles y orgánicos, y estos excesos de álcalis. Y estos mecanismos fisiológicos que tiene el organismo, que son los que lucha o los que pone en marcha para controlar o regular esa concentración de hidrogeniones, son tres. La carga de los sistemas amortiguadores que tiene, muy efectiva, lo tiene el pulmón y lo tiene el riñón. Así que vamos a ver cada uno de estos tres de una forma, si se quiere, detallada. Los sistemas amortiguadores o sistemas buffer de los líquidos orgánicos del medio interno son los que otorgan la defensa inmediata ante los cambios de pH, pero de corta duración. Es decir, este alumno que me contestaba con una respuesta concisa y clara de lo que es un buffer, no solo entendió química, sino ya tiene regalada el concepto de mecanismo fisiológico que tiene el organismo de los amortiguadores. Es decir, al tener amortiguadores ya es un mecanismo fisiológico y es lo que vamos a ver ahora. Ese medio interno, al tener buffer,
amortigua automáticamente esta carga ácida o alcalina. Así que lo que vamos a ver ahora es cuáles son esos buffers. Lo que sí debemos entender que esos buffers es la primer defensa, es lo primero que tiene el organismo, pero sí lo que tenemos que entender que es de corta duración, porque un buffer tiene la capacidad de captar o ceder hidrogeniones, pero tiene un límite, porque cuando yo ya lo incorporó a su estructura, cuando al medio interno se incorpore otro hidrogenión más, no va a poder seguir incorporándolo. Entonces, ese buffer ya va a poder deja de funcionar. Por eso decimos, es inmediata, es efectiva, pero es de corta duración. Es ahí cuando entra a tallar el pulmón o el riñón. ¿Se entiende? Entonces, primer paso son los buffers, luego el pulmón y por último el riñón, el que juega en este control. Inmediato buffer, inmediato a mediano plazo el pulmón y ya a mediano y largo plazo el riñón. Bien, entonces, ¿qué amortiguadores tiene el organismo? Esencialmente vamos a ver 3. Son ácidos débiles que se encuentran en sus formas protonadas y no protonadas, asociadas y disociadas, ionizadas y no ionizadas, y son el ácido carbónico bicarbonato, proteínas, proteinato, y sistema fosfato, que es sistema monofosfato, fosfato monobásico y fosfato dibásico. Y son los 3 que vamos a ver. El primero, el sistema ácido carbónico bicarbonato, es el más importante, señores, del organismo. Por lejos, el de mayor importancia. Porque se encuentra en altas concentraciones y porque es un sistema que se puede regular por 2 vías. Por vía pulmonar y por vía renal. Por lejos es el más importante. El segundo, el de las proteínas. Y por lejos, la proteína más importante en la sangre es la hemoglobina. Pero no porque tenga capacidad de transportar oxígeno o porque tenga capacidad de transportar dióxido de carbono como tal, sino porque la hemoglobina está constituida en su estructura primaria por, no digo mayoritariamente, pero sí por muchos aminoácidos, histidina, y esos aminoácidos tienen una cadena lateral que es un grupo imidazol, y que el grupo imidazol contiene sitios donde puede captar y ceder hidrogeniones. O sea que la hemoglobina, aparte de sus extremos aminos y carboxilo, tiene otro sitio más, que es el grupo imidazol, que puede captar o ceder hidrogeniones. Por lo tanto, la mayor capacidad buffer que tiene la sangre está dada por la hemoglobina, por lejos. En todo el organismo sumatoria dijimos el bicarbonato, pero en la sangre, por lejos, la hemoglobina es el buffer más importante. Además, el resto de proteínas plasmáticas, albúminas, globulinas y fibrinógenos, participa como buffer, como habíamos dicho al principio, porque estas pueden estar asociadas o disociadas en sus extremos amino y en sus extremos carboxilo. ¿Sí? Pero las proteínas plasmáticas en segundo término, porque habíamos dicho que en primer término era la hemoglobina, porque además en sus extremos amino y carboxilo, en su cadena lateral puede ceder o captar hidrogeniones, por eso es de mayor importancia. Pero bueno, en una segunda importancia las proteínas plasmáticas también lo son. Y por último, el sistema fosfato monobásico y dibásico en el medio interno, en el líquido intracelular y en el túbulo renal son importantes. Entonces, como tercer buffer de importancia, dentro de la célula y en el riñón, el fosfato es importante. Bien, entonces ese es el primer mecanismo, los buffers. Dijimos que como segundo mecanismo era el pulmón. Y vamos a ver, en realidad es muy sencillo, chicos, porque ya vimos por qué el pulmón regula el pH, pero como que ahora lo estamos viendo desde otro punto de vista, ¿no? Cuando corremos el punto de vista de lo que estamos estudiando,
pero en realidad ya lo vimos. ¿Cuál es la función entonces del pulmón en el control del pH? Es muy sencilla, chicos. Como el pulmón se encarga del proceso de hematosis, y la hematosis es el intercambio de gases, y como los gases que se intercambian es oxígeno y dióxido de carbono, al eliminar dióxido de carbono, el pulmón lo que hace es disminuir el principal insumo para la producción del principal ácido que genera la agresión ácida en el organismo. Es así de sencillo. Porque habíamos dicho que la principal forma de agresión orgánica ácida era el ácido volátil, y el ácido volátil era el ácido carbónico. Pero este ácido carbónico se genera a partir de dióxido de carbono. Entonces, si nosotros logramos eliminar del organismo el dióxido de carbono, logramos eliminar esa principal carga ácida. Entonces, tenemos que en los tejidos, la tendencia de la reacción de dióxido de carbono y agua para la síntesis de ácido carbónico se desplaza hacia la derecha, es decir, de dióxido de carbono y agua hacia ácido carbónico. En el pulmón, la reacción tiende hacia la izquierda. ¿Por qué tiende hacia la izquierda? Y porque al eliminar el dióxido de carbono, eliminamos el insumo que produce ese ácido, como estamos viendo acá. En los pulmones, la reacción tiende hacia la izquierda, porque el dióxido de carbono se encuentra en forma proporcional al ácido carbónico y al bicarbonato. Por lo tanto, cuando aumenta la concentración, que decimos presión parcial en el organismo, porque es un gas, aumenta la concentración del ácido. Si este disminuye, porque en el pulmón se elimina, la reacción tiende a disminuir la concentración del principal ácido que aporta hidrogeniones al organismo. ¿Se alcanzó a entender ahí? Es como un juego de palabras, pero que no admite otra explicación más que lo que ustedes saben de respiratorio, ¿no? Que es lo que entra en el segundo parcial. ¿Se alcanzó a entender esto? Lo volvemos a ver, ¿eh? Lo volvemos a repasar si se quedaron desde el principio ahí, desde la síntesis. Sí, sí, entendió. Bien, ¿no? Bueno. Bien. ¿Cómo es que se regula la respiración? Digamos, nosotros habíamos visto, tanto Leticia y Laura, hace tiempo, ya en junio para ustedes, el siglo pasado, ¿no? Con todas las materias, con los exámenes, fue el siglo pasado prácticamente, vieron cómo se regulaba la respiración. Entonces, yo no voy a hablar de todo eso, pero sí voy a volver a repetir el aspecto que tenga que ver con el dióxido de carbono y el pH. O sea que esto ya lo vieron, pero lo vamos a volver a repetir. Entonces, la presión parcial del dióxido de carbono en sangre y la concentración de hidrogeniones o el pH en las arterias y en el sistema nervioso central van a ser captados por quimiorreceptores. En la sangre arterial, decimos, son receptores periféricos o quimiorreceptores periféricos, y estos se encuentran ubicados en el cuerpo aórtico y carotidio, y en el intersticio del bulbo raquídeo. Esto capta entonces la presión parcial de dióxido de carbono y el pH, y lo que va a generar entonces el aumento de la presión parcial del dióxido de carbono o la disminución del pH, lo que va a generar en el centro respiratorio una hiperventilación para eliminar ese dióxido de carbono y con ello eliminar la carga ácida. Y ahora acá voy a hacer un paréntesis. El paréntesis es, voy a retrotraer la parte práctica que hicimos al principio. Entonces, los voy a invitar a conectar esta información con el origen de ese mareo. Es decir, ese mareo tiene un origen por una
defectuosa actuación de las enzimas que actúan en el sistema nervioso central y generan ese mareo. Y un año lo que nos sucedió en la presencialidad es que un chico se desmayó, se cayó al piso, digo, porque hubo un disturbio aún mayor de esas reacciones enzimáticas, que no pudieron controlar la postura en ese momento, digo. Entonces, si podemos retrotraer, ¿qué es lo que sucedió en ese medio interno? ¿Lo podemos asociar con esto? Porque uno de los compañeros dijo, y porque yo hice una hiperventilación. Entonces, la pregunta es, ¿qué habrá sucedido en ese medio interno con la presión parcial del dióxido de carbono y con el pH? Puede ser que sufrió una alcalosis. Porque hubo Exactamente. un exceso de eliminación del dióxido de carbono. Exactamente eso. Hubo una disminución de la concentración de hidrogeniones. Exactamente, hubo una alcalosis. Alcalosis, entonces, que modificó, es justamente eso, una alcalosis que modificó las enzimas que mediaron este control del sistema nervioso. Por eso una compañera, ahí la escuché, que dijo, me mareé. Obviamente, otro compañero dijo, bueno, yo me sentí más tranquilo. Obviamente que también empieza a tallar distintas modificaciones, pero cuando son intensas se generan aún más. Y ha sucedido eso. Se generó una alcalosis. Bueno, y para terminar esta, por suerte, chicos, esta es la última transparencia. No vamos a desarrollar en la cursada la actividad renal por ser un poco... por tener cierta complejidad. O sea que lo que vamos a mencionar son dos aspectos básicos. La actividad renal en el control del pH se basa en regular la concentración de bicarbonato plasmático. ¿Sí? Habíamos dicho que el bicarbonato, junto con el ácido carbónico, era el principal buffer. Por lo tanto, el riñón lo que hace es regular en parte, porque dijimos que el pulmón también, regular la concentración de bicarbonato. Y además tiene su función eliminar hidrogeniones. ¿Esto cómo lo hace? En carnívoros y omnívoros reabsorbe bicarbonato y sintetiza bicarbonato con secreción al líquido tubular de hidrogeniones. Sin embargo, en herbívoros, ¿se acuerdan que habíamos dicho cuál era la tendencia del metabolismo? ¿Cuál era la tendencia del metabolismo? ¿Hacia la alcalosis o hacia la acidosis? Alcalosis. Hacia la alcalosis. Por lo tanto, en herbívoros, el riñón, su riñón lo que va a hacer es eliminar bicarbonato por filtración. Por eso, la orina de los herbívoros es alcalina. Sin embargo, la orina de los carnívoros y omnívoros es ácida, ¿no? Porque eliminan hidrogeniones. Sin embargo, los herbívoros eliminan bicarbonato. Por eso, una forma de evaluar el medio interno es valorando el pH de esa orina. Así que, chicos, esto es lo que quisimos traer en el día del médico veterinario. Esta es la bibliografía, esencialmente García Sacristán. Hay un capítulo que explica muy bien esto, y además le vamos a dejar colgado, obviamente, la grabación de los que no estuvieron con este material. Así que un saludo y quedo a disposición de los que quieran hacer preguntas, y si no, ya los desafectamos de la actividad de fisiología. Un placer haber tenido, como en cada mañana que nos sucede, realmente, lo digo sinceramente, un placer haber podido compartir con mis compañeros y con ustedes, chicos. Ahí una chica levantó la mano. Bueno. Alexa Soledad. No, toqué sin querer, profe, perdón. Ah, perfecto. No pasa nada. Yo quería hacer una consulta, y bueno, también feliz día para todos. Bueno. Gracias. Que si tiene una diferencia la respiración de los rumiantes en cuanto a la eliminación de los gases. No hay diferencia, porque yo no sé a qué estás apuntando, si tiene que ver con gases del rumen. Lo que tiene que ver es que, como vos decís que tiende a la alcalosis, solamente la regulación diferente que tiene con el carnívoro está en el riñón, entonces.
Está perfecto. Perfecto, ahora sí te entendí. Bueno, lo que dice la bibliografía es que algo así como, primero, los hidrogeniones en el organismo están en el pool, es decir, es independientemente de quién los produce, ¿no es cierto? Es un pool. Pero lo que dice la bibliografía es que este cantidad o pool generado por el dióxido de carbono, esa fracción o esa cantidad es eliminada por los pulmones. Digamos, primero, la respuesta es que no hay modificación. Y el fundamento es este, el que te estoy dando. Es que si bien los hidrogeniones no son exclusivos de cada uno de los que producen, del origen que tengan, ¿se entiende? Porque los hidrogeniones son hidrogeniones, independientemente de que venga un fijo. Se entiende que el pool de la que, digamos, que tiene que eliminar por respiración se elimina igual. Claro, pero podemos decir que el volumen generado por el dióxido de carbono es el volumen eliminado por el pulmón, ¿se entiende? No el mismo, porque el pool es un pool constituido por varios, pero si ese pool, esa cantidad originada por el dióxido de carbono es la que es eliminado por el pulmón. El pool de los fijos es, no el pool, el volumen de los fijos es eliminado esencialmente por riñón. Si bien no es directo, porque una vez que es hidrogenión independientemente de donde venga, ¿se entiende? Pero el volumen Sí. corresponde. Entonces no hay modificación de la respiración. Ale, ahí están preguntando para el recuperatorio, si es a las 10, si se quedan conectados, si se desconectan un momento. Bueno, aguantamos entonces a los chicos del recuperatorio, vamos a cerrar primero la clase, está buenísimo, Laura. Aguantamos esa respuesta, ahora ya damos la respuesta. Vamos a cerrar con la clase. ¿Más dudas de esta clase alguien tiene? Cerramos la grabación, si les parece entonces, Laura.